Es un poquito grande. Ay, Dios, tremenda cagada. Vuelve a hacer. Esta es la historia de David y Goliat. David, una pequeña roca, y Goliat, mi Adventure R1250 GS. Después de haber disfrutado un día fantástico buscando la ruta para llegar a la catarata, la cual hemos titulado la Catarata Latina, nos encontrábamos saliendo de la zona de acceso en toda esta zona de Squamish. La verdad es que aprovechábamos para disfrutar de la vista y de paso para hacer algunas tomas con nuestra motocicleta. Nada me hacía presagiar que una de estas pequeñas piedras, que pueden salir a veces disparadas por la tracción que genera la moto, iba a ocasionar un enorme daño a mi motocicleta. Vamos a ver cómo nos va. Está la temperatura ahorita de 32 grados en la calle. Después de notar que la moto se sobrecalentaba, efectivamente algo había ocurrido. Salí a hacer una prueba de manejo para poder identificar qué había ocurrido. Hasta ese momento no entendía qué pasaba. Todo estaba bien, el radiador tenía agua, en la carretera andaba bien, la temperatura se controlaba, pero algo estaba ocurriendo y no funcionaba de manera adecuada. Cada uno de nosotros sabemos cómo funcionan nuestras motos. Yo ahí iba manejando por plena highway hasta que nuevamente ocurrió lo que tenía que ocurrir. Tiene agua el reservorio. Estaba bien, ahorita yo lo chequeé. Pero el radiador, cuando se activa el ventilador, el radiador parece que no está haciendo la circulación del aire, del agua. Entonces hay algo en el radiador que no está funcionando de manera adecuada. Algo en el radiador no está funcionando, en el radiador, no sé, algo es. Como esa piedra que golpeó aparentemente algo, no sé. Vamos a esperar mañana. Ahora el problema es salir de acá, hay mucho tráfico, tengo que esperar que la moto se enfríe, esperaré nomás, ¿qué me queda? Decidí esperar y dirigirme hacia la casa de uno de mis amigos, Alejandro, quien gentilmente me recibió para poder esperar, obviamente, que baje el tráfico y se enfríe la moto. Hasta ese momento solo tenía cierta hipótesis de qué podía estar pasando, pero no sabía con certeza qué ocurría con el sistema de enfriamiento de mi motocicleta. Disculparás. Bueno, después de un buen tiempo, ahora sí puedo decir que ya sé cómo poner mi moto en el caballete central. La práctica, ¿verdad? Ahora sí. Después de que esperamos que bajara la temperatura, nuevamente y sin tener claro qué había ocurrido con la motocicleta, que era la gran incógnita que se mantenía ahí, incluso hasta procedimos a lavarla, a ver, tratar de revisar qué había ocurrido, pero no podíamos entender qué pasaba, ya que la motocicleta igual se mantenía y seguía con este problema. Yo regresaba a la casa y la verdad con cierto temor de que se recalentara. Miraba mi tablero, pero no dejaba de disfrutar igual de la ruta y de todo el entorno que rodea Vancouver. Las vistas, el día estaba perfecto para salir en moto, pero claro, mi preocupación y mi mirada en el tablero no terminaban y no dejaban de estar ahí presentes, porque quería entender de todas maneras qué ocurría con la moto. Rezaba por llegar lo más rápido posible a casa para que la moto no se me recalentara nuevamente y claro, que no encontrara tráfico. Ryder, mira, le botaron el líquido de ahí, de esa tapa, la cerraron, le echaron el refrigerante, Ryder, pero lo gracioso ahora es que ya cuando lo abrieron le echaron el refrigerante, Ryder, ahora le he vuelto a usar, ¿no? He probado, puta, y ahora sí noto que está botando el líquido, pero no sé por dónde. El radiador está seco, Ryder. Es más, el radiador está frío, está bien,
pero no sé por qué lado bota agua, huevón. Mira, ¿esta manguera de qué es, Ryder? ¿Esta manguera de qué es? No sé de qué es. Bingo. Ese era el problema. La pequeña piedra. David golpeó en el punto más débil a Goliat y la dejó fuera de camino. Refrigerante, Ryder. Y sale para el lado de mi pie izquierdo, porque mi bota está húmeda. Gracias a mi amigo José Maki, que a más de 10.000 kilómetros desde Perú, a través de la videollamada, pudimos darnos cuenta y pudimos identificar que el problema de la motocicleta, incluso después de haber hecho todo el cambio de líquido, probar todo, pues el problema había sido entonces que esta pequeña piedra golpeó específicamente en la manguera, en el punto donde se une la manguera del radiador con el termostato, dejándonos pues lamentablemente fuera de camino por unas 3 semanas aproximadamente. Aprendizajes, claro que sí, muchos. La moto, a veces cuando hay cosas que te van a ocurrir y son aleatorias, no dependen de ti. Entonces uno tiene que estar dispuesto a poder estar listo para vivir este tipo de situaciones. Uno no lo espera, pero ocurre. Finalmente, la motocicleta pudo ser reparada. Esperamos la pieza más de 2-3 semanas, pero los amigos de BMW me ayudaron. Así fue, los amigos de High Rod Langley, en particular quiero destacar la atención de Xavier, un gran tipo muy preocupado, muy considerado conmigo y me brindó todas las atenciones y servicios que pudiera uno esperar de BMW Motorrad aquí en Canadá. Gracias a él pude obtener después de un tiempo mi motocicleta hasta que llegó la pieza, obviamente, pero ahora ya estamos viviendo nuevamente nuestras aventuras. Y gracias por acompañarme y estar aquí conmigo. Nos vemos pronto y no se olviden siempre suscribirse y acompañarme para estar conectados y poder disfrutar juntos de nuevas aventuras. Suerte y mucho cuidado en la ruta.